I need to know. Ahora comienza el show más ameno e informativo en todo el centro de la Florida. I need to know. Hola, yo soy el licenciado el profesor Anthony Suárez, contigo de nuevo en su programa informativo, educativo y entretenido I Need to Know, directamente ¿de dónde? Bueno, de la Fortaleza, Downtown Orlando, en la biblioteca de la Fortaleza. Gracias por estar con nosotros en este día donde vamos a tratar de informar y educar. Y este show es el segundo show de una parte, dos partes. Recuerdo de que empezamos la semana pasada con una explicación del colegio electoral, porque hay tanta confusión y particularmente, bueno, cada 4 años hay confusión, pero particularmente en esta elección cuando uno escucha que están pensando de robarse el colegio, la elección y van a despachar las elecciones populares. Hay tantas conversaciones que es difícil entender. Y por eso es que yo doy este curso actualmente en la Escuela de Derecho, precisamente los derechos de votar, derechos electorales y de la Constitución. Y me considero un experto en esta área de ley. Pero también en el segundo segmento vamos a tener otro profesor de Derecho que yo conocí en Puerto Rico cuando era profesor de la ley constitucional en la Católica, en Ponce. Y entonces de ese tiempo vino para aquí en Estados Unidos, donde estaba dando clase en Barry University, la Escuela de Derecho, donde yo también doy mis cursos y clases. Y una persona que se puede considerar un experto en la ley también. Y vamos a hablar del colegio electoral, las razones por qué y cómo ocurrió y qué posiblemente puede pasar. No se olviden, este tema es bastante complicado, pero son dos partes. Usted, para entender este show, debe de empezar con el show de la semana pasada para estar seguro que va a entender lo que estamos haciendo, porque yo la semana pasada empecé con una historia. ¿Por qué existe el colegio electoral? Hoy vamos a llevarlo de un punto de donde estamos corrientemente, qué puede pasar. Entonces vamos a explorar las posibilidades de contenciosos y sí o no. Hay una manera de eliminar totalmente el voto popular en todo Estados Unidos, eliminar hasta el colegio electoral y permitir que el Congreso de los Estados Unidos determine quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Y te voy a explicar cómo es posible que puede pasar en el ambiente de hoy. Es sumamente interesante para ustedes que ven la política interesante, la democracia importante, porque ¿qué es últimamente democracia? Pero es unas reglas que todos ponemos de acuerdo de seguir. Entonces, si seguimos las reglas y aunque perdimos, podemos decir, bueno, se siguió el sistema que era de acuerdo y ahora perdí, no me gusta perder, pero fue justo. Lo que vemos en hoy es un atento de disminuir, a decir que el sistema no es justo, que todo es arreglado, es fixed, es joint. Entonces, tratando de que el pueblo no tenga confianza en las elecciones por cual nosotros, cuando digo nosotros, digo del pueblo hispano, las personas que hablan español, que vienen de Venezuela, Colombia, que vienen de Sudamérica, de América Central. Nosotros sabemos cuando no hay un gobierno que respeta las reglas, que son las leyes, vamos a encontrar con una dictadura que puede venir de la izquierda o de derecha, que es decir, no solamente los demócratas están contra dictadores, actualmente en el nombre del pueblo se perdió Venezuela y Cuba. Al otro lado, con la dictadura de la derecha, se peleó Paraguay, Chile y muchos otros países también, donde la dictadura viene de la mano derecha, política derecha. Lo que importa es las reglas, que estamos de acuerdo de reglas. Y si nosotros no entendemos cuáles son las reglas de nuestra democracia,
Estamos perdidos y no podemos, vamos a ir a escuchar lo que el cuerpo se grita más y es posible que podemos perder la democracia. Democracia no está garantizada, eso no está escrito en ninguna piedra que tenemos que tenerlo. Actualmente, después de la Convención Nacional en 1787, uno de los famosos fundadores de este país, Benjamin Franklin, dijo, cuando salieron de convención, el pueblo y los reporteros le estaban diciendo, ¿qué ustedes hicieron? Ella dijo, bueno, creamos una república si se puede mantener. Eso fue en la palabra de Benjamin Franklin, porque él sabía que la tendencia del hombre es para dictaduras. Tendencia del hombre era para tener reyes. Recuérdate, como yo mencioné en el primer segmento de la semana pasada, cuando creamos esa constitución 1787 no había ningún presidente en ningún sitio en el mundo. Había reyes, emperadores, shoguns y dictadores donde quiera. Nosotros creamos algo, es una cierta regla que hasta este día se han mantenido esas reglas, pero sí estamos en peligro de perder esa tradición. Y yo creo que mi tarea es tratar de informar y educar para que ustedes tengan los hechos. No mi opinión o no. Cuando es mi opinión, yo te lo voy a decir. Pero cuando es un hecho histórico, algo que sucedió, te lo voy a decir cómo es. Entonces ustedes tienen que decir, ¿estamos bien o estamos mal en la manera que estamos llevando el país? Otra vez, yo soy licenciado, el profesor Anthony Suárez, y lo que vamos a hacer en el próximo segmento es explicar, continuar con esta aplicación. Quiero recordarte que la semana que viene vamos a entrar en una nueva área donde vamos a hablar de la selección de jueces. Porque hoy yo estaba llenando mi papeleta y hay un montón de jueces y nadie conoce los jueces. Bueno, yo soy abogado, conozco casi todos los jueces y te están pidiendo con quién yo debo de votar. Debemos retener al señor que ha sido un juez para otro término de 6 años o no. ¿Cómo podemos seleccionar quién es un juez bueno y quién es un juez malo? Hay jueces conservadores, hay jueces progresivos, liberal, hay jueces demócratas, hay jueces republicanos. Ese término se puede usar cuando estamos seleccionando a un juez y cuáles son las cualificaciones. Yo creo que eso será algo bien interesante para ustedes, otra vez, que están interesados en el gobierno como en la filosofía. Vamos a hablar precisamente de la filosofía judicial. Algo que probablemente nunca han escuchado, filosofía judicial. Y con eso vamos a tener un invitado, un ex juez retirado, que vamos a hablar precisamente de ese tema. Yo le voy a hacer la pregunta, ¿usted se consideraba un juez conservador o un juez liberal? Entonces, hablar de esos principios, vamos a hablar de aborto, vamos a hablar de school choice, vamos a hablar de todos los temas que son conscientes ahora, que son importantes, están calientes, ¿verdad? En el pueblo allá afuera, pero no se entienden cómo es que los jueces llegan a esas conclusiones. Hoy, obviamente, hemos escuchado que vamos a tener, se murió, lamentablemente, Ruth Bader Ginsburg, una de las juezas considerada más liberal en la Corte Federal, y la van a reemplazar con una persona, Amy Barrett, que es considerada una juez conservador. Bueno, vamos a hablar de esos dos conceptos. Y el punto de contención grande es aborto. Si sí o no, la Corte Suprema, ahora que tiene 6 jueces considerados conservadores y solamente 3 jueces considerados progresivos, si el derecho a la mujer tener un aborto será preservado o no preservado. Vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Manténgase en sintonía con nosotros y vamos a continuar con I Need to Know.
La vida está llena de situaciones que podrían parecer complicadas, pero en Legal Services Clinic hacemos que sea más fácil para ti. Casos de familia, inmigración, divorcios no contenciosos, testamentos y mucho más. Te invitamos a que visites nuestra página web thelegalservicesclinic.com o si prefieres, puedes llamar al 407-900-2065 para una consulta. Legal Services Clinic, porque la justicia es para todos. ¿Buscas una alternativa de promoción llamativa y costo eficiente? Key Production Studios es para ti. En Key Production Studios ofrecemos el servicio de imagen, video y animación que buscas para tu negocio o producto. Para más información, puedes contactarnos a nuestro correo electrónico keyproductionstudios@gmail.com o llama a nuestras oficinas de EY Productions con el 321-948-8107. Ok, buenas tardes, Radio Escucho. Yo soy el licenciado del profesor Anthony Suárez, contigo de nuevo en continuación de I Need to Know. Recuérdate, este es un segmento de dos partes. Para continuar, entender lo que estamos hablando, tiene que ir a la semana pasada para escuchar el proceso anterior, para entonces captar lo que estamos hablando en este segmento y los próximos 45 minutos de este segmento. Y conmigo está mi hermano izquierdo, un amigo, una persona que conozco ya por unos cuantos años, el profesor Enrique Guerra Pujol, que lo conocí cuando era profesor de la ley constitucional en Puerto Rico, en Católica, Pontífica, y en Ponce. Y entonces él tuvo la oportunidad de venir para los Estados Unidos, aquí Florida, y en Florida tuve una oportunidad de enseñar en la escuela de Barry University, la escuela de Derecho, donde yo doy mi clase. Y ahora está un profesor full time ahí en University of Central Florida dando clases de profesor. Y siempre cuando lo llamo, necesito porque es un experto en unas cuantas áreas de ley, pero obviamente en la ley constitucional. Y profesor, quería hablar contigo porque estamos tratando de enseñarlo, tratar al pueblo que hay tanta confusión entre los americanos que no entienden qué es el colegio electoral, mucho menos a los hispanos que vienen de otros países que no han se dedicado a entender el proceso de la Constitución. Y esto es difícil. So, obviamente tenemos que hablar en una manera para que se entiende. Y no estamos hablando con estudiantes de derecho, estamos hablando de personas que viven el derecho. Claro. y que actualmente la ley le afecta a ellos. Y muchos de ellos están bien curiosos, algunos envenenados, enfogonados, como se dice en los boricuas, ¿verdad? Porque se escucha que estamos hablando, que es posible que se puede, que ¿cómo es posible? Dicen que en una democracia el pueblo, el que gana el voto del pueblo no puede ser presidente o puede ser otra persona, y que están hablando del colegio electoral, descualificar los votos populares hasta la escuela de y solamente el Congreso de Estados Unidos puede llegar a ese punto. Y esa es un poco difícil para tratar de explicar, pero para nuestras personas que están en Facebook, ahora ustedes nos están escuchando por radio, van a tener que ir a Facebook para ver el show, porque hay muchas gráficas que te vamos a enseñar. Vamos a tratar de explicarlo usando palabras, pero porque yo tengo tanta dificultad en español, mejor que ustedes vayan a Facebook, ¿ok? Para ver la gráfica. De esa manera está claro de lo que estamos hablando. Pero la semana pasada hablamos de que el presidente no se elige directamente. Cuando usted vota directamente por Biden o por Trump, no está votando por él precisamente, está votando por una persona, bueno, un slate, un grupo de personas dedicados a votar por él, ¿ok? Y hace poco, la Corte Suprema hace poco que hizo la decisión que están comprometidos porque no ni eso, ni estaban comprometidos. O sea, tú podías votar por Trump y el elector podía votar por Biden. No había ninguna obligación hasta hace poco que la Corte Suprema aclaró ese punto, que los electores ahora están comprometidos a votar, por lo cual fueron mandados para votar, ¿verdad? So, entonces yo voy a poner ahora en el video el mapa electoral. Usted puede ver el mapa electoral.
Ahora, profesor, ¿me puede explicar cómo es que seleccionan la cantidad de votantes electoral que cada estado tiene? Muy bien, pues, antes que nada, gracias Tony por la invitación. Otra ventaja de Facebook es que no puede, no puede verlo bien parecido que es Tony. Entonces, y cuánto nos estamos divirtiendo aquí. Y qué honor realmente para participar en el show suyo y también compartir con el pueblo y hacer esta presentación. Y por último, vamos Knights, ya que estamos celebrando la Universidad de Florida Central y todas las oportunidades que nos han brindado. El colegio electoral, antes que nada, tengo que realmente confesar que somos el único país que tenemos un sistema tan parecido como el colegio electoral. Entonces, realmente es algo muy, hablando diplomáticamente, es un sistema exótico. Y entonces... A mí me gusta exótico, sí, a mí me gusta esta palabra. Bueno, acabo de ver Tiger King y entonces como los animales exóticos. Y entonces, pero es una buenísima pregunta, ¿verdad? Cada estado entonces participa en el colegio electoral, pero ¿cómo se compone el colegio electoral? Y entonces, mediante la Constitución, el artículo 2, lo cual Tony habló anteriormente, y luego hablaremos de la enmienda 12, que hace unos cambios muy importantes al colegio electoral, pero que lo mantiene vigente. Cada estado entonces tiene asignado un número determinado fijo de electores. Y ahora la contestación de la pregunta clave, ¿verdad? ¿Cómo se determina? Cada estado, y aquí es la importancia del censo, ¿verdad? Porque cada estado bajo la Constitución tiene derecho a elegir 2 senadores al Senado de los Estados Unidos y un número de representantes a la Cámara de Representantes. Pero el número de representantes está determinado por la población de cada estado. Entonces, por ejemplo, en la Florida, si no mal me recuerdo, porque esto cambia Son 29. Son 29, exacto. En otras palabras, elegimos el estado, 27 representantes a la Cámara, más los 2 senadores, ¿verdad? Rick Scott y Marco Rubio. Y entonces, por eso entonces Florida tiene 29 electores. El estado de Wyoming, un estado que es un sueño mío visitar. Siempre montar caballos y respirar ese aire de las montañas. Wyoming, por ejemplo, que es un estado muy pequeño en cuanto a la población, ¿verdad? Solamente elige un solo representante a la Cámara, pero como es parte de la Constitución, tiene su derecho a los 2 senadores. Por tanto, Wyoming tiene 3 electores. Y entonces así uno va sucesivamente. Básicamente el tamaño de la delegación congresional, incluyendo los 2 senadores y los miembros a la Cámara, determina entonces el tamaño del colegio electoral. Entonces usted está pensando, ¿por qué es así? Pues tiene que escuchar el primer show, porque en el primer show explico por qué es el acuerdo que se llegó para hacer los Estados Unidos, donde estableció esa fórmula. Efectivamente, el llamado gran compromiso. El gran compromiso para poder hacer posible. Yo estaba pensando hacer un ejemplo. Vamos a decir que Cuba, República Dominicana y Puerto Rico quisiera hacerse un país, el país del Caribe, ¿verdad? El Taíno Nation. Sí. Pues entonces, ¿cómo va a ser ese? Vamos a hacer un trato, imagina, eso para otro día, para hacer un show sobre el compromiso que tendremos que hacer. Bueno, Simón Bolívar por poco, ¿verdad? El Gran Colombia, que era componido en aquel entonces de Perú, Colombia, Venezuela, y si no mal me recuerdo, Ecuador. Y era, imagínate si hubiese existido, ¿verdad? Pero ya con la muerte de Bolívar, lamentablemente diría yo, se los terminó. Poderes derrotaron ese concepto. Sí. Eso es otro show interesante, porque vamos a explorar por qué es que eso cayó. Anyway, ok, ahora sabemos que los votos de cómo sucede. Entonces vamos a hablar de el proceso donde se reúnen algún día en diciembre los electores para votar por las personas que están comprometidos a votar. Ahora entonces, para poder llegar, como están los números ahora, tienen que llegar a los 270 votos para poder ganar. El que llega a esos 270 votos gana el voto electoral, que es que gana la elección.
pero hemos tenido problemas anteriores en nuestro... Esto no es la primera vez, porque obviamente están quejando que cómo es posible que Trump ganó la elección mientras tanto perdió el voto popular, pero no fue la primera vez. Vamos a hablar de la elección de 1800. Tengo que decir, la lección de, si ustedes creen que lo que está sucediendo ahora es algo insólito, pues la elección de 1800 fue hasta más insólito de lo que está sucediendo ahora. Dicho sea de paso, debido a los eventos de la elección de 1800, es la razón por la cual eventualmente se aprobó la enmienda número 12. Pero estamos adelantando, vamos a hablar de esa elección. Y esa elección, los que han visto Hamilton, ¿verdad? Es la famosa elección con Thomas Jefferson contra y su candidato de vicepresidente, Aaron Burr, contra el incumbente John Adams, con otro sureño como candidato de vicepresidente, Pinckney. Entonces, de Carolina del Sur, si no mal me recuerdo. Y entonces John Adams siendo de Massachusetts, Pinckney siendo de Carolina del Sur, mientras Jefferson... Aaron Burr era de Nueva York. Burr de Nueva York. Y Hamilton era de Nueva York. Sí, Hamilton de Nueva York, que finalmente apoyó a Jefferson, y Jefferson de Virginia. Right. Que es muy importante, ahora perdemos perspectiva, pero era muy importante el balance de los estados y las regiones del país. Pero, ¿qué pasó? Lo que pasó fue lo sucediente. Ganó, bueno, en aquella elección fue tan y tan rendido que la Constitución dispone de, en caso de que en aquel entonces habían 16 estados, right. Entonces la cantidad eran menores de electores necesarios para ganar, pero el punto es que ninguno de los grandes candidatos, ni Jefferson ni Adams, tuvieron los votos suficientes para declararse ganador de esa elección. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una disputa sobre el colegio electoral o debido a un candidato tercero, debido a otros factores, ¿verdad? Nadie reúne hoy en día los 270 votos necesarios. Pues la Constitución, tanto como la enmienda 12, dispone que será la Cámara de Representantes que entonces decide la elección. Y lo que sucedió en aquel entonces fue que Jefferson, como habían 16 estados, Jefferson necesitaba ganar. Y tengo que hacer otra aclaración, algo muy interesante. Cuando la Cámara determina quién gana la presidencia en caso de una disputa sobre el colegio electoral o falta de mayoría, cada delegación de cada estado emite un solo voto. Entonces, eso significa, dependiendo de cuántos demócratas o cuántos republicanos, o en aquel entonces cuántos federalistas y cuántos demócratas republicanos, que era el partido de Jefferson, va a determinar. ¿Y qué sucedió? El Partido Federalista tenía control de la Cámara de Representantes y por tanto Jefferson solo obtuvo la votación de 8 estados. De 8 estados, necesitaba 9 como mínimo para ganar la presidencia, pero solo obtuvo 8 votos. Y mira qué interesante que hicieron 35 votaciones y no pudo lograr ese último estado para ganar la presidencia. Y ahora se está acercando la fecha de la inauguración, que en aquel entonces era el 4 de marzo, posteriormente se cambió al 20 de enero. ¿Y qué sucede? Pues caramba, la Cámara todavía no ha elegido el presidente oficialmente. John Adams no tiene los votos, realmente solamente 4 estados estaban favoreciendo a John Adams. Y entonces, pero John Adams está amenazando con lo que Trump está amenazando. No, yo me voy a quedar aquí en la presidencia hasta tanto y como tanto, ¿verdad? La Cámara finalmente decide. Y ya con unos días, faltando unos días, la Cámara en el votación número 36 elige a Jefferson, evitando la crisis. Entonces el bochinche, como se dice, es que supuestamente Alexander Hamilton tuvo una detrás de la mano, empujó a sus candidatos, a sus delegados a votar por por Jefferson en vez de su colega de su estado, Aaron Burr, y últimamente se mataron. O bueno, uno mató al otro. Yeah, duelo. Es un duelo. No por nada, pero es uno de los eventos secundarios, pero consecuencias de la elección de 1800
el hecho de que Hamilton no apoyó el nuevo yorkino Burr o su propio candidato federalista, que era John Adams, ¿verdad? Y decidió, mira, para terminar la crisis, evitar la posibilidad de que Adams se mantenga en el poder, voy a hacer, para el bien de la nación, voy a apoyar a Jefferson. Right. Y entonces ya Jefferson con esto, con el apoyo de Hamilton. Y en ese sentido, Lin-Manuel Miranda, ¿verdad? Lo capta muy bien. Y hay hasta una canción, La Elección de 1800, y que recomiendo. Vamos a darme una breve pausa y cuando regresamos vamos a continuar con I Need to Know. El gobierno ha decretado una baja sustancial en los intereses de préstamos hipotecarios. Este podría ser el momento para comprar la propiedad que siempre has querido o refinanciar la que tienes y bajar tu pago mensual. En Suárez Realty te podemos ayudar. Si necesitas información sobre cómo el mercado te favorece en este momento, comunícate con nosotros y responderemos a todas tus preguntas. Somos Suárez Realty, Suárez Law, Suárez Title y Suárez Mortgage. Todo bajo un mismo techo.